problema. En cuanto entren... Mira, ya estamos 57. Vamos un minuto retrasados, ¿eh? Daremos inicio en 50 y... Ok. Ya veo el cronómetro. Buenos días, bienvenidos todos al ciclo sobre pláticas sobre COVID-19 que se están brindando a la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy me complace presentar el conversatorio sobre salud materno-infantil y COVID-19 a nombre del director general, el doctor Juan Rivera Tomarco. Este tema es muy relevante considerando que recientemente se ha documentado que existe una diferencia de género para la comorbilidad y sobrevida en personas que sufren COVID-19. También se ha discutido el efecto del COVID-19 en la fertilidad masculina. Por otro lado, es incierto el conocimiento que existe sobre el riesgo de COVID-19 en el embarazo, la salud neonatal y la transferencia vertical del virus entre las madres y sus recién nacidos, así como la necesidad de fortalecer la práctica de la lactancia materna. Para discutir este y algunos otros aspectos, me complace presentar y darle la palabra a la que será la coordinadora y moderadora de esta, pues prácticamente conversatorio, la doctora Aremis Litay Villalobos Hernández, quien es directora de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional, quien coordinará esta actividad y le dará la palabra a la doctora Lea Aurora Cupul Unicap, quien es coordinadora del programa de doctorado en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública, y a la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva, quien es investigadora del Departamento de Nutrición Materna, del Niño y del Adolescente del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Contamos con una hora aproximada para esta actividad y les recuerdo a todos los que están presentes y conectados en este webinar que pueden enviar sus preguntas, comentarios, reflexiones a través del chat. Seguramente Aremis los puede retomar un poco también si es motivo para discusión entre las participantes de esta mesa. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra a la doctora Villalobos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este ciclo de pláticas. Bueno, primero escucharemos a la doctora Lea con el tema de embarazo y COVID y posteriormente escucharemos a la doctora Ivonne Ramírez con el tema de lactancia. Por favor, las dudas que vayan escribiendo en el chat, yo las voy a ir retomando para que al final de ambas presentaciones hagamos una ronda de preguntas respecto a embarazo, una ronda de preguntas respecto a lactancia. Entonces, pueden ir poniendo sus preguntas conforme las panelistas lo van comentando.
Y bueno, pues adelante, doctora Aglea. Muchas gracias por tomarse el tiempo de platicarnos el día de hoy en este ciclo. Muchas gracias, Aremis. Voy a comenzar a compartir. Y bueno, les agradezco la invitación y quisiera, antes de comenzar, mencionarles que, como ustedes ya han de saber, la información y toda la evidencia científica en relación al embarazo y la salud materno-infantil en relación al COVID ha evolucionado. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin resolver. Y la idea que traemos aquí es una compilación de lo que puede ser el riesgo de la mujer por tener COVID durante el embarazo. Sin embargo, no nos vamos a enfocar para nada en la atención de la mujer mientras está hospitalizada, si está embarazada o si tiene algún problema, o en la atención del parto o puerperio. Nos vamos a enfocar un poco más para cómo ayudar a una mujer embarazada y qué hacer si alguien está embarazado en estos tiempos de pandemia. Dicho esto, nos vamos a comenzar a responder algunas preguntas que todos tenemos desde el inicio. La primera es, ¿el embarazo en realidad es un riesgo ante el COVID? Bueno, antes que nada, hay que recordar un poco que el embarazo per se implica cambios fisiológicos normales que experimenta la mujer independientemente de si está enferma o no está enferma. Y estos cambios incluyen cambios en el sistema respiratorio, un incremento en el volumen circulatorio y cambios en el sistema inmune que ayudan a la mujer a terminar bien el embarazo. Adicionalmente, se pueden presentar cambios metabólicos y vasculares cuando el embarazo es de alto riesgo. En este caso estamos pensando, por ejemplo, en mujeres que son diabéticas e hipertensas cuando se embarazan. De allí que se considere que el embarazo o las embarazadas son un grupo vulnerable, ya que el embarazo podría incrementar el riesgo de que desarrollen COVID severo. Eso fue como el pensamiento inicial, y además se cree que el embarazo puede modificar o exacerbar la presentación clínica del COVID. Por tanto, la respuesta a esta primera pregunta es sí, las embarazadas sí pueden tener un riesgo elevado de, uno, desarrollar síntomas severos de COVID si se enferman, y también, por ende, tener un desenlace desfavorable en el embarazo. Ahora, ¿por qué el embarazo es un riesgo? El mecanismo específico pueden ser muchos. Aquí voy a usar solo un ejemplo de riesgo vascular. Y algo importante es que se los voy a presentar de manera muy, muy simplificada. Esto es un poco más complejo. Sin embargo, aquí les puedo, recordemos que para que el SARS-CoV-2 entre a las células, se tiene que unir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la ECA2, o AC2 por sus siglas en inglés, la cual normalmente está incrementada en el embarazo. Una de sus funciones es mantener el control de la presión arterial durante este periodo. ¿Qué es lo que pasa cuando el virus entra? Bueno, disminuye la cantidad de receptores disponibles, y esto crea un estado que favorece la retención de sodio durante el embarazo, la vasoconstricción, trombosis microvascular, y a su vez este estado favorece o incrementa el riesgo que la mujer pueda desarrollar preeclampsia durante el embarazo, esto es presión arterial elevada, que tenga mayor riesgo de desarrollar parto pretérmino o incluso una restricción del crecimiento fetal. Esto es de manera como muy general y muy simplista. Podemos pensar de varias maneras, pero esta es como la más simple que les traje. Y bueno, ahora, ¿qué sabemos sobre el COVID y el embarazo? Como les dije, la información todavía es incipiente, ha evolucionado bastante y ha cambiado desde el inicio hasta ahora. Sin embargo, sabemos que hasta ahora el riesgo que una mujer se infecte por SARS-CoV si está embarazada parece similar al de la población general. Y digo parece porque al menos hay un estudio que está hecho en una cohorte con buena información que indica lo contrario, que sugiere que puede haber riesgo. Sin embargo, hasta ahora la evidencia toda apunta a este parece similar. Y bueno, también se sabe que el riesgo de infectarse es similar en los 3 trimestres del embarazo. Ahora, un detalle es el riesgo de infectarse. Sin embargo, una vez que está infectada,
los riesgos son diferentes y también lo vamos a ver. Bueno, también sabemos que en las embarazadas la infección se presenta de manera similar como en la población general, con un alto porcentaje de ellas siendo asintomáticas, aproximadamente el 74%. Sin embargo, del 7 al 11% pueden presentar la versión severa de esta enfermedad. Y también se sabe que si la infección se presenta en el tercer trimestre, es más frecuente que la mujer embarazada desarrolle síntomas y requiera hospitalización. En relación a los síntomas, ¿sabemos si son similares o no a los de la población general? Bueno, en este gráfico les presento. En el lado izquierdo pueden ver los síntomas, que son los que ustedes ya han escuchado seguramente en muchas ocasiones. Aquí estos son solo porcentajes. Y las barras naranjas representan a las mujeres embarazadas y las barras verdes a las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Y como pueden ver, los síntomas más comunes que se presentan en ambos grupos son tos, cefalea, dolor muscular y fiebre. Por tanto, la respuesta a esta pregunta es, bueno, todo parece indicar que los síntomas de COVID son similares tanto en mujeres embarazadas como en mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Adicionalmente, sabemos que en México, dos síntomas que se presentan de manera más común, al igual que estos, tos, cefalea, dolor muscular y fiebre, están el dolor de garganta y las artralgias, es decir, el dolor en las articulaciones. Bueno, ya una vez que la mujer se enferma, sabemos que su riesgo es similar al de la población general, pero si se enferma de COVID en el embarazo, ¿cuáles son sus riesgos? Lo podemos ver en dos grupos grandes. El principal es sobre la salud de la mujer, bueno, o uno de esos, no es el principal, y el otro son los desenlaces adversos del embarazo. ¿Qué problemas puede causar a la salud de la mujer? Bueno, si comparamos a estas mujeres embarazadas que tienen COVID con las mujeres en edad reproductiva con COVID, se ha estimado que las mujeres que están embarazadas y desarrollan COVID tienen un riesgo elevado, como les dije antes, de desarrollar COVID severo. Y bueno, el riesgo de tener neumonía es cercano a 2. También, dado que desarrollan COVID, su riesgo aumenta en cuanto a las hospitalizaciones, hasta 5 veces más son hospitalizadas. Su riesgo de ingresar a la unidad de terapia intensiva también es elevado, hasta 50%, y la necesidad de requerir ventilación mecánica asistida o la intubación es de 70% más. Y adicionalmente, dado que muchas presentan COVID severo, el riesgo de muerte es cercano a 2. ¿Cuáles son los desenlaces adversos del embarazo que se han reportado previamente en la literatura y un poco más consistentes? Bueno, de manera más frecuente se ha observado que se indican los partos por cesárea en lugar del vaginal. Se han reportado hemorragias posparto, desarrollan más problemas hipertensivos del embarazo y también pueden tener un riesgo elevado de parto pretérmino, esto es antes de las 37 semanas de gestación. Ahora, por otra parte, entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan ese riesgo que una mujer embarazada desarrolle COVID severo o requiera hospitalización? Aquí en este cuadro les resumo lo que son los factores de riesgo y los odds ratios que se han estimado. Estos odds ratios se estimaron comparando con embarazadas sin COVID y se ha visto que la raza, específicamente las negras y asiáticas, las mujeres negras y asiáticas tienen un riesgo muy elevado, de más de 4. En las hispanas no hay mucha información, alguna literatura sugiere que las hispanas también podrían estar en riesgo. La obesidad y el antecedente de diabetes también incrementan el riesgo un poco más de 2. El antecedente de hipertensión crónica, la edad mayor a 35 años y cuando la mujer desarrolla preeclampsia antes de desarrollar COVID, su riesgo de desarrollar COVID severo o hospitalización es de hasta 6 veces más en comparación con las embarazadas sin COVID. Y los riesgos
de muerte materna por COVID son similares a los riesgos de la hospitalización, como es de esperarse. Aquí igual están los factores de riesgo, los odds ratios, y también están empleando el grupo de comparación, que son embarazadas sin COVID. Entonces, las embarazadas con COVID y además que tienen diabetes, tienen un riesgo muy elevado de morir, de hasta poco más de 3, bueno, de más de 3. También si tienen antecedente de hipertensión, si tenían obesidad. También se ha observado que las asmáticas tienen más riesgo, y en México específicamente se ha estimado un riesgo de casi 2 en las mujeres que hablan una lengua indígena en relación a las que no hablan, y también el riesgo se dispara muchísimo más, que es casi de 8, si tienen un antecedente de enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para el recién nacido? Bueno, de manera similar, como vimos para la mujer, bueno, su riesgo de nacer prematuro es muy alto, es de hasta 3 veces, y esto es en relación a los recién nacidos de mujeres sin COVID, y por tanto, si nacen prematuros, es más probable que requieran apoyo ventilatorio. De manera similar, tienen más riesgo de ser admitidos a la unidad de cuidados intensivos neonatales. El riesgo es muy similar al de nacer prematuro, es de 3. Y bueno, también tienen un riesgo elevado de sufrir, de tener sufrimiento fetal intraparto. La diferencia de riesgo estimada es de 4.9%. La pregunta también es, ¿los recién nacidos se pueden infectar? Hay 2 maneras que el recién nacido se puede infectar de manera muy grande. Podemos ver, una es prenatal, que sería la transmisión vertical, y otra sería la postnatal. Podemos ver que en general la evidencia indica que la infección en los recién nacidos es rara. Sin embargo, algunos recién nacidos pueden dar positivo a SARS-CoV en las primeras 24 a 96 horas. Se han detectado casos aislados que se reportan en las primeras 12 horas. El porcentaje de recién nacidos que se infecta es aproximadamente 2%, cuando las mujeres o su mamá se infectó antes del parto. Sin embargo, este porcentaje llega a ser de 6% cuando su mamá estaba infectada al momento del parto, indicando que posiblemente el COVID durante el embarazo incrementa más el porcentaje de niños que se infectan. Y por otra parte, aunque la transmisión vertical es teóricamente plausible, esto sería durante el embarazo y en el parto, hasta ahora la evidencia sugiere que el riesgo es muy bajo. Sin embargo, a los recién nacidos de madres positivas o sospechosas se les recomienda que se les haga la prueba. Ahora, también sabemos hasta ahorita que los recién nacidos que han dado positivos regularmente tienen síntomas leves o casi ninguno, se recuperan en su totalidad, y pocos casos han sido severos e incluso han habido muertes. Por tanto, podemos pensar que la mamá infectada sí puede infectar al recién nacido. Sin embargo, no estamos hablando de una transmisión vertical, sino que es una infección que se da en el periodo postnatal por el contacto directo con el recién nacido. Sin embargo, el riesgo es bajo si se siguen las medidas de seguridad para evitar el contagio, y esto es algo que se están implementando en los hospitales de manera general. Ahora, una mujer embarazada, ¿cómo puede evitar la infección? Porque eso ya vimos que es lo ideal, dado que su riesgo se eleva solo si se enferma. Entonces, bueno, la primera es quédate en casa, como nos han indicado. La segunda es, bueno, evita interactuar con personas expuestas o infectadas, y de ser posible que alguien más haga las compras por ti. Y sin embargo, si no hay manera y es indispensable salir, sigue las medidas de seguridad, usando la mascarilla, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, evitar espacios cerrados y sin ventilación, no tocarse la cara, la nariz, etcétera, lo que ya conocemos. Además, es importante que considere bien los riesgos antes de salir e interactuar con otras personas que no viven en la misma casa. Y algo que no se les debe pasar es que todos los habitantes de la casa deben tener exactamente las mismas precauciones para disminuir el riesgo de infección en la embarazada.
Otras recomendaciones, bueno, acudir a todas las citas de consulta prenatal, esto con mayor énfasis si la mujer tiene un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, es diabética o hipertensa, o si desarrolla preeclampsia o si desarrolla más adelante diabetes gestacional. Ponerse todas las vacunas recomendadas durante el embarazo. Estamos hablando de vacunas que no tienen virus vivos atenuados. En México se recomiendan la toxoide tetánica e influenza. Solicitar las recetas de medicamentos si es que usa medicamentos durante el embarazo o de sus vitaminas para más de un mes. Mantener una comunicación continua con los familiares y identificar claramente cuáles son las señales de alarma del embarazo para solicitar atención médica inmediata. Ahorita voy a decirles cuáles son. Y la otra es en México tener a la mano la línea materna, que es este número, el 800 materna. Primero vamos a ver cuáles son los signos de alarma. El primero, cualquier sangrado o salida de líquido por la vagina, dolor de cabeza intenso, visión borrosa o ver lucecitas como ya sabemos, el zumbido de oídos, hinchazón de cara, manos o pies, dolor en la boca del estómago, la presencia de fiebre y convulsiones. Si una mujer presenta cualquiera de estos signos, es importante que solicite atención médica inmediata e incluso puede llamar a la línea materna, que ahí vamos. La línea materna es una herramienta del Gobierno de México, atendido a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Esta línea ya existía, no es nueva, sin embargo, se ha ampliado su atención para este periodo de contingencia. Esta línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y provee atención a través de personal experto en salud reproductiva y recomiendan llamar cuando en estas indicaciones. Bueno, cuando uno no sabía que estaba embarazada o uno acude a un control prenatal, sospecha de signos de alarma, tiene dudas sobre las señales de alarma, requiere información sobre embarazo, parto, puerperio o lactancia, no sabe todavía dónde le van a atender su parto y esta es una que me parece muy buena y es importante, dice, estás en trabajo de parto y te están rechazando en un hospital, es bueno tener este número a mano. Ahora, ¿para qué sirve o qué información provee la línea materna? Bueno, te puede apoyar a identificar señales de alarma y además hacer un plan de seguridad para el embarazo y cuando llegue el momento del parto. También provee información para las mujeres, los familiares y la comunidad que apoya a las embarazadas para saber cómo actuar ante una complicación del embarazo, parto o puerperio. También te puede informar sobre la unidad médica más cercana a tu domicilio, sin embargo, no tiene información sobre la disponibilidad de camas en las unidades médicas. También orienta sobre el cuidado de la salud durante el embarazo, posparto y lactancia. Sirve de apoyo para el acceso y atención integral de las emergencias obstétricas. Y bueno, como les dije, también quejas sobre atención materna. Les puede dar información. Ahora, aquí van unas recomendaciones para seguir durante el embarazo que son útiles para las personas que están embarazadas y también para las que conviven o tienen familiares embarazadas. Es importante que si la embarazada experimenta síntomas de COVID, busque atención médica en las primeras 24 horas de iniciado los síntomas, no esperarse más. Si presenta fiebre de 38 grados o más y tiene dificultad para respirar, es importante que busque atención médica inmediata. Y también es importante que no retrase la atención médica por algún problema relacionado con el embarazo. Puede que la mujer experimente otros síntomas que pueden ser indicativos de diabetes gestacional o preeclampsia o otros problemas del embarazo que es importante atender y no esperarse. Y bueno, también como a toda la población se les recomienda tener un oxímetro en casa. Se les recomienda monitorear su presión arterial con un baumanómetro, de preferencia de brazo. Sin embargo, si no hay, uno de pulso de la muñeca está bien. Y bueno, también es importante que cuiden su salud mental y consideren alguna actividad para el manejo del estrés. Este punto es muy importante ya que aunque el COVID como tal no tiene un efecto directo sobre la salud mental,
el estrés y la ansiedad que están viviendo ahorita toda la población y más en las embarazadas son un riesgo, ya que simplemente el estrés se ha demostrado que es un factor de riesgo para eventos adversos, tanto para la mamá como para el bebé, aún sin problema de COVID. Por tanto, es importante esta parte que se cuide tanto por la misma mujer o por los familiares. Y otras recomendaciones que tenemos, bueno, al acercarse la fecha de parto hay que considerar algo importante. El COVID de ninguna manera es una indicación absoluta de cesárea. Algunos hospitales en otros países lo hicieron al inicio de la pandemia, sin embargo, no es una indicación absoluta. Las indicaciones de cesárea son básicamente obstétricas, se manejan de manera individual de embarazada a embarazada y también lo manejan las instituciones de manera específica y hay protocolos específicos para la atención de parto y se siguen básicamente lo que maneje la institución. La otra es identificar claramente a qué unidad se va a ir a atender, seguir el plan de seguridad que se preparó y además, una vez estando en una institución o una unidad médica, hay que seguir las indicaciones del personal de salud. Otra recomendación, si ya nació tu bebé, quédate en casa, no salgas y por otra parte, evita recibir visitas para disminuir tu riesgo. Ahora, si la mujer de plano se infectó, puede cuidar a su bebé. Aquí la recomendación es básicamente una elección personal, siempre y cuando la infección no sea severa y los síntomas sean leves o sea asintomática, pues la recomendación que se da de preferencia permanezca aislada de los demás habitantes y del recién nacido. Sin embargo, es una elección personal, como les dije. Y en el caso de que decida permanecer aislada, se recomienda identificar a una persona o alguien que cuide del recién nacido mientras la mujer se recupera. Y esta persona o alguien que va a cuidar al recién nacido debe ser una persona de bajo riesgo de desarrollar COVID severo. Debe seguir las medidas de higiene y seguridad antes de tocar al recién nacido, como el lavado de manos. Si esta persona estuvo en contacto con la mujer infectada con COVID y pudo estar expuesta, también se recomienda que use una máscara cuando atienda al recién nacido. Pero si nadie más puede cuidar al recién nacido y la mujer no tiene una infección que le limite cuidar al recién nacido, sí puede cuidar a su bebé siguiendo las medidas de higiene y seguridad para evitar el contagio. Ahora, si la persona se enfermó y decidió separarse, ¿cuándo estará lista para cuidar al recién nacido? Bueno, si fue sintomática, se recomienda que pasando los 10 días a partir de que tuvo su primer síntoma y cuando hayan pasado 24 horas sin tener fiebre, esto es sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre, y cuando los otros síntomas hayan mejorado o hayan desaparecido. En el caso que haya sido asintomática la mujer, bueno, 10 días después de haber tenido una prueba positiva, ya está lista para cuidar a su recién nacido. Y bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco su atención y les dejo a mi compañera para que continúe. Aremis, ¿tienes apagado tu micrófono? Gracias. Bueno, pues como Lea comentó al inicio, el objetivo es profundizar de manera lo más práctica posible en diferentes aspectos del COVID. Y gracias, Lea. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a esperar a la exposición de la doctora Ivonne para después pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ivonne. Comparto entonces pantalla. Ok, gracias. No sé, ¿ya me ven? Yo veo que ya... Ahí está. ¿Ya ven mi presentación y me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Yo estaré dando esta breve presentación de lactancia materna en el contexto de la COVID. Y bueno, nada más como para identificar la relevancia del tema. A nivel mundial, solo el 44% de nuestros niños están siendo lactados, cuando el referente debería de ser el 100%. En este mapa tenemos el ranking, ¿no?, de cómo están organizados
por porcentaje de lactancia materna los diferentes países. Vamos desde el más bajo, que está de color rosa o fuerte, hasta el verde, donde nos indican las prevalencias de lactancia más altos y son algunos países. Como vemos, México nos rankean en uno de los países con más bajas prácticas de lactancia materna. Y a fin de promover adecuadas prácticas de atención al nacimiento y lactancia materna, la OMS recomienda estas principales acciones: contacto piel a piel, inicio precoz de la lactancia, alojamiento conjunto del binomio madre-hijo, brindar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y lactancia continua al menos hasta los 2 años de edad. En el contexto de la actual pandemia por virus SARS-CoV-2, ha propiciado aún más el abandono de estas prácticas, como cual, sobre todo, contacto piel a piel, el inicio precoz de la lactancia materna y el alojamiento conjunto. Estas son acciones primordiales para el inicio y el establecimiento de la lactancia materna exitosa. Y estas prácticas se han venido hacia abajo y en detrimento debido al desconocimiento, precisamente como comentaba Lea ya, ¿no?, sobre los potenciales mecanismos de vías de transmisión del virus entre la madre y el recién nacido. Entonces, al identificarse que estas podrían ser potenciales acciones de riesgo, se ha disminuido estas prácticas. Sin embargo, en los meses recientes, porque esto ha avanzado muy apresuradamente, ha habido un acúmulo de evidencia en la que demuestra que la leche materna no es una fuente probable de virus SARS-CoV-2. Por ello, la leche materna continúa siendo la mejor fuente de nutrición para nuestros niños, incluidos los de madres que han sido confirmadas o que sospechan de una infección por coronavirus. Se sabe que los recién nacidos pueden presentar elevadas tasas de mortalidad a causa de enfermedades infecciosas, y esto básicamente es debido a su elevada exposición a microorganismos cuando salen y se exponen a todo este ambiente, y sobre todo a su inmadurez inmunológica. Sin embargo, durante este periodo postnatal, la madre es la que provee toda esta protección inmunológica al recién nacido. Esta protección es irreemplazable, por eso es tan relevante la lactancia materna, y esta es a través del calostro y de la leche madura. Así, estos dos alimentos primordiales proveen los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Pues es un tipo de proteínas que ayudan a detectar y a neutralizar los microorganismos externos que son dañinos. Además, la leche va a proveer componentes bioactivos que ayudan a los recién nacidos a protegerse contra las enfermedades infecciosas. Esto es la llamada microbiota. La microbiota materna es transferida a partir de la ruta enteromamaria y es transferida por la leche al niño. Todos estos dos grandes aspectos van a reforzar el sistema inmune y las mucosas de los niños. Del total de anticuerpos que se encuentran en el calostro y la leche materna, del 88 al 90% corresponden a la inmunoglobulina llamada IgA. Fíjense que esta inmunoglobulina contiene en específico la memoria de defensa de la madre. De esta forma, la mamá transmite toda esta información de defensa al niño a través del calostro, que a través de los años y dada toda esta documentación, sobre todo para la prevención de enfermedades infecciosas, se ha identificado al colostro como que es la primera vacuna que debe de recibir el niño. Y sin embargo, se ha mencionado menos, pero también es ampliamente relevante, y es que la leche madura también contiene toda esta información inmunológica que la madre sigue transmitiendo durante todo el periodo que ella lacta a su niño. Por eso los niños que reciben lactancia materna son muy fuertes y saludables. En los últimos meses hay estudios que muestran que la presencia de anticuerpos de tipo IgA para el SARS-CoV-2 en la leche materna de madres que han sido infectadas, sugiriendo la posibilidad de que mantener la lactancia materna pueda incluso incidir en el impacto de esta enfermedad en el lactante, ¿no?, recibiendo como un tipo de vacuna ya. Por ello, hay dos mensajes primordiales. En mujeres con la COVID, la lactancia materna segura podría contribuir a reducir el impacto de esta enfermedad en sus hijos. Y por otra parte, lo que se ha documentado también
es que los niños infectados por SARS-CoV-2 en comparación a los adultos presentan menos síntomas y en general la enfermedad es menos severa y con menos casos de mortalidad. Ante esta evidencia, organismos internacionales y nacionales de salud como la OMS, CDC, Secretaría de Salud y el Instituto de Salud Pública recomiendan: en mujeres que sean casos sospechosos o confirmados por la COVID, en el ámbito hospitalario, permitir que la madre y el bebé permanezcan juntos durante todo el día y la noche, practicar el contacto piel a piel, incluido el cuidado de la madre canguro, especialmente, sobre todo esto, en bebés que son prematuros y especialmente inmediatamente después del nacimiento y durante el establecimiento de la lactancia materna. Además de promover una lactancia materna, privilegiando la alimentación al seno materno mientras esto sea posible. En mujeres que son casos sospechosos o confirmados de la COVID-19 y que estos estén en una fase leve, se recomienda iniciar o continuar con la lactancia materna, considerando las siguientes medidas: usar una máscara que cubra la boca y la nariz mientras amamanta a su bebé, o mientras esté a menos de 6 pies de distancia o a 1,5 metros, por 5 o 7 días, mientras dure las secreciones o que desaparezcan todas las secreciones. 2. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón, y antes y después de tocar al bebé. En los lugares donde hay escasez de agua y de jabón, se recomienda usar desinfectante de manos con al menos el 60% de alcohol. Limpiar y desinfectar rutinariamente todas las superficies que haya tocado la mamá. Se recomienda permanecer en habitaciones separadas de otros miembros de la familia, incluyendo el lactante. Como comentaba Lea, a veces esta es una decisión más personal, ¿no? Hay recomendaciones en las cuales se sugiere que la mamá puede estar con el niño. Hay otras recomendaciones que sugieren que sí, solamente la mamá puede estar con el niño sobre todo cuando lo amamanta, y puede estar en habitaciones separadas, excepto para amamantarlo. No usar cubrebocas en menores de 2 años, esto por el riesgo de asfixia. De ninguna manera a los bebés se les tiene que poner ningún tipo de cubrebocas o mascarillas. En los casos de mujeres con niveles severos de la COVID o que aún no han mejorado, se recomienda que las mamás reciban ayuda para poder brindar la leche a su hijo a través de 2 vías. Una puede ser extrayendo la leche manual o con bomba, como mínimo 6 veces al día. Cuando las mamás ya instalaron la lactancia y se encuentran en esta situación, básicamente el periodo de extracción que se recomienda es 6 veces al día. También solicitando apoyo para la alimentación de su bebé, ¿no? Con un cuidador sano. Esto sería recomendablemente a través de la alimentación del bebé con una cuchara o con una taza limpia. No se recomienda el uso de biberón. La extracción de leche deberá hacerse con todas las medidas de higiene y de desinfección que se requieran, incluyendo el uso de cubrebocas por ambas vías, tanto por parte de la mamá como del cuidador que le está apoyando con la extracción de la leche. Además de considerar todas las medidas de higiene y desinfección para el uso, en dado caso que utilicen bomba, para la bomba. Otro aspecto que también se da de recomendación cuando la mamá está en un nivel severo de COVID o que no ha mejorado, es que se puede recurrir a la donación de leche, ¿no? A través de bancos certificados de la leche materna. Es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros niños, sobre todo en esta pandemia. En el caso de mujeres con COVID que fueron separadas de su recién nacido, aquí se recomienda extraerse la leche o alimentar al niño cada 2 o 3 horas, al menos de 8 a 10 veces durante las 24 horas, incluso por la noche, especialmente sobre los primeros días. Esto es a fin de estimular de manera adecuada la adecuada producción de la leche y prevenir sobre todo que los conductos sean bloqueados por infecciones, integrando desde luego todas las anteriores medidas de higiene y de desinfección ya mencionadas. En el caso de los cuidadores, que son las personas que están apoyando el cuidado del bebé y que viven en la misma casa con la mamá, que es caso sospechoso que tiene COVID, deberán usar
máscara mientras alimenta al bebé durante el periodo de aislamiento en el hogar y durante su propia cuarentena. En conclusión, los beneficios de la lactancia materna superan por mucho los riesgos potenciales de la transmisión de la COVID. Por ello, aún en el contexto y más aún en el contexto del COVID, la lactancia materna se debe apoyar, promover y proteger. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a las preguntas y respuestas. En el caso de embarazo y COVID tenemos, bueno, creo que esta ya la respondiste, Lea, pero cuando estabas presentando la diapositiva de los riesgos, ¿cuál era la categoría de referencia? Me parece que comentaste que era mujeres embarazadas sin COVID, ¿verdad? O dependiendo de varias. Para el riesgo de COVID severo, de hospitalización y de muerte por COVID, la referencia son las mujeres en edad reproductiva que tienen COVID. Para los factores de riesgo que aumentan el riesgo de tener COVID severo o muerte, la referencia son mujeres embarazadas y embarazadas sin COVID. Gracias. Y también nos preguntan a qué se debe que las mujeres asiáticas, las mujeres negras y las que hablan lengua indígena tengan mayor riesgo de desarrollar un COVID severo. Bueno, esta es una pregunta que creo que aún no se resuelve. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que estimaron, el riesgo en asiáticas parece ser que son minoría en los países en los que se estimó el riesgo. Al ser minoría podrían tener condiciones socioeconómicas bajas. Lo mismo podría ser para las mujeres indígenas. Sin embargo, para la raza negra, posiblemente adicionado al problema o al nivel socioeconómico, se ha encontrado que ellas de por sí tienen un riesgo elevado de ser diabéticas, de tener obesidad y de tener hipertensión, que son factores subyacentes de una mujer, y eso posiblemente sea. En cuanto a México, no hay mucha información. Donde más casos de mujeres embarazadas han encontrado fue en la zona de Yucatán. Creo que Oaxaca también ha reportado, y el riesgo, como se estimó, no es muy claro, pero parece que en este caso podría ser un poco una medición subrogada del nivel socioeconómico. Aún no se sabe si hay algún factor genético que predisponga a mayor mortalidad. Ok. También nos preguntan respecto al recién nacido, hay 3 preguntas. La primera es si la mamá tiene COVID, ¿qué efecto puede tener sobre el recién nacido? Y si quieres te comento las 3 y se pueden hacer global. Hay 2 sobre el tipo de prueba que se realiza a los recién nacidos. ¿Qué tipo de pruebas se recomiendan para el diagnóstico en los recién nacidos? Si PCR por hisopado, naso u orofaringio. Y si sabes de estudios donde se haya documentado transmisión vertical del VIH, si es más alta que lo que se ha documentado hasta el momento con SARS-CoV-2. Bueno, en relación al efecto que podría tener en el recién nacido, que la mujer embarazada pueda transmitirle al recién nacido los virus durante el embarazo y que pase la barrera placentaria, si esa es como la idea de la pregunta. Hasta ahorita no se ha demostrado. Sí se ha demostrado que el virus puede estar en la placenta, sin embargo, la evidencia indica que no pasa la barrera placentaria. Los efectos que más se han observado son más lo que les comenté, que el niño puede nacer prematuro, y es básicamente, algunas veces es por la salud de la mamá, que tienen que adelantar el parto del producto, pero hasta ahorita no hay como tal
un efecto que se haya reportado y de manera consistente o en estudios que hayan medido bien y tengan grupos de comparación. Esa es una. En relación a las pruebas, ¿qué tipo de pruebas se recomiendan? Básicamente, para la atención del recién nacido, se recomienda, o más bien, la sugerencia es las mismas pruebas que están ofreciendo en la unidad de atención son las que se deben hacer. Idealmente debería ser PCR y hay que utilizar lo que tiene la unidad médica, porque esto no es en términos de investigación. En términos de investigación, pues se recomendaría como hacer pruebas en todos los, en varias muestras biológicas. Sin embargo, en cuanto a los recién nacidos, es recomendable usar el que se esté brindando en la unidad donde fue atendida la mujer, y creo que había una tercera que creo que ya la olvidé. El efecto sobre el recién nacido, la prueba, y la de la posible transmisión vertical. Bueno, sobre la transmisión vertical, es una pregunta interesante y de acuerdo a la mecánica y a cómo entra el virus en la célula, y dado que la enzima convertidora de angiotensina está también expresada en la placenta, teóricamente parece plausible que pueda pasar. Sin embargo, todos los estudios hasta ahorita que han hecho, que son pocos en relación a la transmisión vertical, todos indican que es muy, muy bajo. Sí se han reportado casos muy aislados de neonatos que han dado positivo a SARS-CoV en las primeras 6 horas, 12 horas de vida, que se podría considerar transmisión vertical. Sin embargo, hasta ahora la evidencia no lo sustenta. La OMS está trabajando o ya trabajó una parte para evaluar específicamente la transmisión vertical, y están tratando de estandarizar los tiempos en los que se debe tomar las muestras, en qué compartimentos se deben tomar las muestras y las técnicas que se deben usar para que todos puedan apoyar a la conclusión y ver si hay una transmisión vertical o no. Al parecer es muy, muy bajo en comparación incluso con otros virus. El del VIH no estoy familiarizada, pero entiendo que tal vez ahí sí hay un poco más, es un problema un poco mayor. Sin embargo, desafortunadamente la literatura específica en relación al VIH no la conozco, pero en cuanto a este virus, es muy, muy raro, es casi nulo. Decimos casi nulo porque hay unos 3 o 4 casos reportados que sugieren que hubo transmisión vertical. Muchas gracias. Bueno, vamos a las preguntas de la doctora Ivonne, relacionadas más con la lactancia. Las dos primeras son bastante relacionadas. Nos preguntan qué se recomienda en el caso de los niños menores de 2 años. Si no se puede utilizar el tapabocas, ¿qué otras opciones existen para ellos? Sí. ¿Me vas diciendo pregunta por pregunta, Ariamis? Sí, déjame ver. Sí, porque las otras dos, esta es como de cubrebocas nada más, las otras dos ya van más relacionadas con la parte de lactancia. Si quieres. Pues básicamente no uso de cubrebocas, sobre todo en los más pequeñitos, ¿no? Porque con esta consideración de la convivencia con la mamá, también, bueno, es importante tener bien claro que está contraindicado el uso de cubrebocas, sobre todo en los bebés, y básicamente pues nada, ¿no? En estos pequeñitos no usar nada de cubrebocas. Sí, Gracias. Podríamos agregar que solo hay que seguir las medidas recomendadas de higiene, la distancia, lavado de manos, evitar tocarse la cara y la boca, si es posible en este grupito de niños.
Sí, son un grupo especial, ¿no? Y además, por ser tan pequeñitos, muchas veces, pues no, sobre todo esto es más enfocado a la lactancia en los primeros meses, ¿no? Que de ninguna manera el bebé debe de tener el cubrebocas. Ya si los niños son mayores, ya casi a los 2 años, año y medio, y usan el cubrebocas, o sea, no hay tanto problema si lo aceptan, y si no, no es necesario el uso de cubrebocas, ¿no? Tomando las medidas necesarias, aunque es una población básicamente que es difícil, pero entonces lo que se tiene que cuidar precisamente es tenerles siempre bien aseadas las manitas de mínimo para que el contacto no sea tanto. Ok, las siguientes 2 preguntas también están relacionadas, te las voy a leer. Yo creo que se puede englobar en una misma. Preguntan si se puede dar lactancia materna aun si la paciente está en tratamiento para COVID. Y también nos preguntan si en los casos en que las mujeres están hospitalizadas y los recién nacidos se encuentran pues en otra área, como si por medio de la extracción de leche materna, si al enviarla al recién nacido es necesario que pase por algún proceso de esterilización o de desinfección. No, si es de la mamá, o sea, la mamá puede extraerse y es precisamente lo que se busca fomentar, ¿no? No tiene que pasar por ningún proceso, al menos que sea una leche que es de un banco, ¿no? Y donde ahí tenemos mamás voluntarias y todo, y para asegurar la seguridad aunque ya de la seguridad de la leche. Pero si es de la mamá, no hay ningún problema. La mamá tiene que extraerse de manera recurrente, sobre todo si está iniciando, al menos 8 veces, de 8 a 10 veces al día, para fomentar una adecuada producción de leche. En dado caso que esté separado del bebé y hacérsela llegar al bebé. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Hay un detalle que quisiera comentarles en relación a esta pregunta. También es importante que si la mujer está hospitalizada y tiene tratamiento médico, según qué medicamento le esté tomando, le estén inyectando, hay contraindicaciones. Algunos medicamentos no son seguros para el recién nacido, dado que su hígado todavía no está maduro, no puede procesar. Pero si la mujer solo está tomando medicamentos que se consideran seguros, por ejemplo, el paracetamol durante la lactancia, eso sí se podría. Sin embargo, si están en una situación donde están teniendo una cantidad de medicamentos que pueden causar problemas al recién nacido, en ese caso, yo creo que ahí sí es donde habría que considerar otra política o el apoyo de la institución. Sí. Aquí con respecto, perdón, se me estaba olvidando, como lo que comenta Lea, es importante identificar a veces, los médicos también, se tiene como la idea de que algunos medicamentos pueden ser contraindicados, ¿no? Y se tiene que evitar dar lactancia materna y a veces necesariamente no ocurre así. Hay una página que es iLactancia y en esta página están precisamente identificados todos los medicamentos que si una mujer está consumiendo puede continuar brindando lactancia materna. Entonces hay que apegarse a estas cuestiones de ver qué tipo de tratamiento es y se puede entrar a esta página e identificar esto. Exacto. Sí, me acuerdo que esa página tiene hasta un semáforo, ¿no? Exacto, está semaforizado, verde, amarillo y rojo. Entonces, es importante porque a veces muchos de los médicos dan contraindicaciones, ¿no? De no llevar a cabo la lactancia materna cuando la mamá está recibiendo un medicamento y muchas veces se ha identificado que no tiene efectos, ¿sí? Entonces, es importante ver porque a veces también los procedimientos pues van cambiando dependiendo del tipo de tratamiento que tenga la mujer y en la situación que se encuentre. Sí, claro. Ok, bueno, pues si no tienen más comentarios, damos las gracias a nuestras panelistas, también agradecemos a nuestros espectadores que me informan que tuvimos 330 personas conectadas y pues les agradecemos toda su participación en este ciclo de pláticas y conferencias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, Aremis.